amigos de Cinefunción, en el día de hoy pues estamos muy contentos en nuestra página web, además porque para ustedes tenemos una sorpresa muy especial y es que estamos con el actor español Luis Tosar. Hola Luis, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista y estar hoy con nosotros en Cinefunción. No, encantado de estar aquí invitado. Bueno, cuando te llegó el guión de esta película a tus manos, vi en la ficha técnica que también haces parte de la producción. O sea, ¿qué te llevó como a tomar esa decisión de, además de interpretar este personaje que pues comprende un reto muy grande, ser productora además de la película? Bueno, me llevó la necesidad pura, porque yo estaba involucrado como actor y llevaba casi un año ya involucrado, la película no acababa de arrancar. Yo sabía ya cuando me comprometí con la película como actor, sabía que tenía problemas, es decir, que iba a ser difícil de financiar, porque era una película puramente colombiana, pero hecha desde Francia y España. Entonces era muy difícil convencer a los inversores para que produjesen esta película, para que metiesen dinero ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo pasaba por intentar convencerlos de que era una historia muy universal, que a pesar de hablar de manera muy local del conflicto colombiano, estaba hablando, como es verdad, de cualquier conflicto en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero hizo falta pues introducir una productora más, que en este caso era la mía, con mi socio Farruko. Entramos ahí, le dimos ese último impulso y ya por fin, pues bueno, la película pudo arrancar y ya estamos acá para estrenar en 24 horas casi. 24 horas. Bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del personaje de José Crisanto? Bueno, creo que todo, porque era una historia muy extraña, casi por inverosímil, todo lo que aparecía en aquel guión. Yo no conocía la historia de Crisanto digamos, por los medios de comunicación. Se conocía todo el episodio, Clara Rojas, ese secuestro en Betancourt, incluso ese conflicto entre Colombia y Venezuela que se produjo en el momento de la liberación. Todo esto tuvo mucha trascendencia mediática en España. Pero la historia de Crisanto, la verdad es que allí casi no... Muy poca gente la conocía en realidad, ¿no? Porque luego cuando empecé a indagar y a documentarme un poco más, muy pocas personas eran conscientes de que esto había ocurrido, de que se habían desarrollado así los acontecimientos, ¿no? Y todo me parecía muy rocambolesco y muy cinematográfico al mismo tiempo, ¿no? Y me atraía mucho que era un personaje muy luminoso, es decir, que era un héroe anónimo, un ciudadano, un simple campesino que de repente pues las circunstancias le han tocado vivir en un territorio de influencia FARC, golpeado por el conflicto, ya antes por los paramilitares, luego ya por la propia guerrilla, y finalmente pues bueno, un hombre que su propio Estado, el paraguas del Estado que él creía protector, al final lo mantiene privado de su libertad durante 4 años, ¿no? Todo esto me parecía un material fascinante para trabajar como actor y como cineasta, ¿no? Digamos, con lo que tenía que ver con la película en sí. Entonces, bueno, fue una especie de enamoramiento así a primera vista, o sea. Bueno, dentro de algunas publicaciones que estuve leyendo, vi que decías que este era uno de los personajes más difíciles que te habían tocado, digamos, en tu carrera, pues como actor. Sí, yo fui un poco inconsciente. Yo tomé la decisión de manera totalmente visceral, por pura intuición y ya te digo, casi por un enamoramiento así repentino, un flechazo. Y luego empecé a pensar en todas las consecuencias, es decir, todo lo que traía consigo este personaje, que eran muchos kilos atrás en la mochila, había que salvar, bueno, la gran distancia de, siendo español, interpretar a un personaje colombiano, con todo lo que eso tenía de inmersión lingüística, de intentar acercarme al acento de aquí, con toda la variedad de acentos que hay, además, ¿no? Y en España, además, el acento colombiano es, a pesar de haber muchísimos colombianos allá, no es algo que tengamos demasiado controlado, ¿no? Estamos mucho más cercanos al mexicano y al argentino, si quieres, por familiaridad, quizá por historia, porque ya desde mucho tiempo atrás hemos tenido gente allá que venían de estas tierras, incluso muchos emigrantes, por ejemplo, de donde yo soy, de Galicia, mucha gente se fue a Argentina y a México también, ¿no? Con lo cual las referencias siempre han sido mucho más claras. Y en el colombiano siempre nos perdemos un poco, ¿no? Y siempre que alguien hace colombiano tiende más casi a lanzarse hacia México que a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, todo pasaba por intentar salvar esa barrera que era muy difícil y llevó mucho tiempo de trabajo, ¿no? Ya, entonces, muchos meses antes de venir acá a Colombia empezamos a trabajar con un periodista colombiano que nos puso en contacto el productor asociado de la película, Juan Pablo, y bueno, y con él empecé a hacer una inversión lingüística y también cultural, de alguna manera, aprovechando su condición de periodista. Pues él tenía mucha información y recababa mucha otra que me brindaba, estudiábamos juntos todo lo que era el entorno del personaje y de la película, y ahí, bueno, claro, todo esto se tradujo en muchísimas horas de trabajo y mucho dolor de cabeza, con lo cual yo estaba el primer día de rodaje aterrorizado como un niño el primer día de escuela. O sea, horrible. Bueno, además, digamos como de toda esta parte externa de lo que sucedió con este personaje, de ensayar acentos, bueno, de tal vez la parte física, a nivel interior,
a nivel emocional, ¿qué fue lo que más te marcó de ese personaje? Bueno, pues es un hombre que lucha por la supervivencia de un niño que le ha tocado cuidar y que está en muy malas condiciones y su propia supervivencia y la de su familia, ¿no? Toda esa fortaleza interior, yo creo que era el trabajo más duro emocional donde tenía que trabajar, y además hacerlo desde un lugar en el que él es un tipo que más o menos sale con cierta gracia de casi todas las situaciones duras en las que se encuentra, ¿no? Pero al mismo tiempo su discurso interior es el de que es un tipo condenado por las circunstancias y que tiene que hacer todo lo posible por sacar del peligro no solo a él, sino, ya te digo, a toda la familia, ¿no? Entonces todo, digamos, con todo ese doble juego se mantiene durante toda la película. Entonces había que, digamos, como personaje externo tenía que mantener una cosa así como la italiana, como en estas pelis de los años 50, de pícaros, de tipos que se buscan la vida con mucha facilidad, pero luego un discurso interior en el que él está muy, muy abatido y muy destrozado porque le ha tocado en suerte una batalla muy dura que librar. ¿Tú conociste a José Crisanto antes de rodar? No, porque él en ese momento estaba en la cárcel todavía. Cuando nosotros vinimos aquí a rodar, nuestro socio de acá sí pudo entrevistarse con él unos meses antes, también un poco para conseguir, bueno, primero el permiso, digamos, para trabajar sobre su historia, asesoramiento de alguna manera en algunos episodios que no teníamos muy claros de cómo había sido. Pero luego ya cuando yo llegué, él estaba en una situación muy complicada porque se había celebrado el juicio pero no se había dictado sentencia. Entonces era muy, muy difícil. Yo lo intenté, pero no había forma de entrar. Además, una cárcel como la de La Picota era todo muy complicado. Fue una pena porque me hubiera gustado cambiar impresiones y además yo había convivido con él de alguna manera durante tiempo porque tenía varios vídeos de entrevistas que le habían hecho cuando publicó su libro, estando en la cárcel, y tenía el libro que él publicó casi como una Biblia personal, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo convivía con un personaje que estaba entre la ficción y la realidad, pero me faltaba, digamos, esa parte que era de carne y hueso y que finalmente, bueno, ya en Madrid, cuando estrenamos la película, sí pudo ser, ¿no? Ya lo pudiste conocer. Sí. Anteriormente a trabajos a este, ¿ya habías tenido algún trabajo, rodaje, donde tú tuvieras que interpretar un personaje que todavía estaba vivo? Pues, No, la verdad es que no. No, había interpretado en alguna ocasión algún personaje histórico, pero claro, ya muerto desde hacía siglos incluso, con lo cual esto fue la primera vez que me tocó una situación así, y es muy peculiar porque siempre estás como con esa responsabilidad detrás. Es decir, tú sabes que en algún momento él va a ver la película, ¿no? Y uno tiene siempre la sana intención de hacerle justicia, ¿no? De alguna manera. Aunque no nos parezcamos físicamente en absoluto, por lo menos, digamos, la parte emocional y todo lo que tiene que ver con la interpretación, yo quería que él, cuando viese la película, estuviese orgulloso y emocionado con ello, ¿no? Creo que eso sí, más o menos lo logramos. Es imposible superar con ninguna ficción la historia de Crisanto, eso también es verdad. Y él lo dijo, ¿no? Cuando vio la película dijo, bueno, está bien, está muy bien la película, pero es que todo lo que me pasó a mí es que es muchísimo más todavía que lo que nosotros contamos. Claro, solamente teníamos 100 minutos para hacerlo, ¿no? bueno, en este rodaje de Operación E también tuviste la oportunidad de trabajar con algún equipo técnico colombiano y bueno, con Martina García, pues que es una actriz colombiana. ¿Qué viste de nuevo? Es decir, ¿cómo es la industria del cine colombiano desde eso poco que alcanzaste a percibir? Bueno, la veo sobre todo muy fresca y con mucha ilusión, con una energía que creo que es básica para hacer cine. En esta película, por ejemplo, que era una película muy, muy complicada a la hora de rodar, y por el tipo de localización, por el tipo de película, por las horas que teníamos que echar, por los cambios de localización continuos que teníamos, hacía falta una involucración que iba más allá de lo estrictamente profesional, ¿no? Y creo que ahí tanto el equipo, que era casi un 90% colombiano, más o menos, realmente de España vinimos muy poca gente, unas 6 o 7 personas, ¿no? Y el resto también de todo el plantel de actores, que eran también casi, yo diría, un 99%, porque estábamos, creo que solo tres españoles, aparte de mí había otros 2 haciendo papeles muy, muy chiquitos, y el resto, pues magníficos actores colombianos que también tuvieron en todo momento esa involucración, que fue maravilloso recibirlo, sobre todo por mi parte, porque yo sentía que necesitaba estar arropado por toda esta gente, porque estaba haciendo una especie de invasión, digamos, en un terreno que debía ser genuinamente colombiano, y esto uno no deja de sentirse un poco forastero, ¿no? En todo esto. Y en todo momento, casi desde el principio, hubo una acogida
totalmente familiar y eso me hizo sentir muy relajado ya desde el comienzo. Y por parte de Martina, que era con la que tenía casi el contacto más directo, esto fue desde el primer minuto y el primer segundo la sensación de, digo, vale, pues estás acunado y aquí no va a haber ningún problema, ¿no? Y me ayudó con el acento, me ayudó con modismos, me ayudó con todo lo que tenía que ver con el personaje en general. Ella fue muy generosa además con los niños, ¿no? Intentando crear, digamos, esta cohesión familiar para que pareciésemos una familia de verdad, ¿no? Entonces ella, claro, estaba trabajando, digamos, todo esto, lo que era extra fílmico, lo estaba haciendo ella y lo hizo de manera totalmente desinteresada, ¿no? Con lo cual solamente hay palabras de agradecimiento para ella y para todos, ¿no? Para todo el equipo. Bueno, la película se estrenó en España ya anteriormente, apenas se estrena mañana, pero ya hubo exhibición en el Festival de Cine de Cartagena. ¿Qué impresiones ves distintas? O sea, en la gente, ¿cómo ha recibido la gente la película diferente con respecto a lo que viste en España, por ejemplo? Bueno, aquí yo lo que noto es que la gente la recibe, como es lógico, de una manera muchísimo más directa, porque está hablando de algo que ocurre aquí, un conflicto que ha asolado el país durante 50 y pico años, y esto es, bueno, pues es un mal que habéis tenido que vivir los colombianos. Y en España siempre he notado que la gente lo ve, sí, con sensibilidad, porque no es que España esté llena de ogros, ni mucho menos, pero sí que no deja de ser un conflicto que está pasando a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y la gente, hay como varias reacciones, algunas de mucha sorpresa, porque con el conflicto en Colombia hay mucha confusión, la gente en España no acaba de entenderlo muy bien. Supongo que acá tampoco se acaba de entender muy bien, pero allá sí cabe muchísimo más, ¿no? Porque la gente tiene mucho lío montado, no acaba de entender muy bien la diferencia entre paramilitares, guerrilla y tal. Todo esto está siempre como mezclado con las historias oficiales y hay mucho lío en la cabeza de la gente. Entonces, bueno, la película de alguna manera puso claras unas cuantas cosas, ¿no? A algunas personas también les dio la medida de lo que eso provoca, que muchos no eran conscientes, ¿no? Yo creo que aquí en Colombia un poco eso también pasa, porque creo que también la impresión de que a veces la gente en su propio lugar, como nos pasa en todos lados, hay mucha confusión y nunca uno es demasiado consciente de lo que tiene al lado, de lo que está pasando. Pero luego también lo que he notado es que hay mucho agradecimiento por parte de la gente a la que le ha entrado muy bien la película, porque creo que toca un tema que es especialmente sensible acá, ¿no? Entonces es como si a nosotros viniese a hablar sobre la guerra civil o sobre el terrorismo de ETA. Supongo que al final son cosas que te tocan de manera muy directa y que cuando se hacen con respeto y con honestidad, creo que bueno, siempre se agradecen. Bueno, yo creo que como actor, cada trabajo que se hace te regala algo, te deja algo. ¿Qué fue como ese regalo que te dejó Operación E? Yo creo que lo más claro es que el amor mueve montañas, porque el amor que ha demostrado este hombre por los suyos y por los que en principio no son suyos, es decir, por un acto humanitario absolutamente solidario y desinteresado, creo que le provocó a él muchas desgracias, pero creo que ha hecho que su espíritu, por supuesto, haya crecido mucho, y creo que ha hecho que haya crecido mucho el espíritu de mucha otra gente que hemos estado de alguna manera en contacto con esta historia y con el propio Crisanto, ¿no? Y a uno le hace tener fe, eso, de que un simple ciudadano, como cualquiera de nosotros, en un momento dado pueda acometer una gesta que supuestamente estaba fuera del alcance de nuestras manos. Se puede hacer, y si lo ha hecho un hombre solo, muchos podríamos hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa enseñanza por la cual tú le dices a la gente no se pueden perder Operación E y tienen que verla en todas las salas de cine? Bueno, Operación es una película que al final habla de los más desfavorecidos, de los más humildes, en los que pocas veces ponemos el punto de mira, y que por desgracia están ahí. Y en este país hay como 4 millones y pico de desplazados por culpa del conflicto, y esta es la historia de uno de ellos. Habrá miles y miles de historias como esta, y seguramente muchos de ellos han acometido gestas tan importantes. Con lo cual, si todos somos un poco más conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, seguramente el mundo se pueda convertir en algo mejor. No digo solucionarlo porque va a ser muy difícil, pero un poquito mejor sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cinefunción. Así que ya saben todos, no se pueden perder Operación E. Ya escucharon a Luis Tosar, tienen que ir a verla en todas las salas de cine. Yo por mí me quedaría hablando con él muchísimo rato más, pero ya ustedes se cansaron de escucharnos, entonces, bueno, chao y gracias. Adiós.